Muy buenas con todos. El día de hoy vamos a realizar un ejercicio de dominio científico. El ejercicio nos dice lo siguiente. Unir los conceptos con las definiciones correspondientes a los diferentes tipos de meteorización. Ok, vamos a tomar en cuenta qué es la meteorización. La meteorización es la degradación de la roca in situ. Quiere decir en el mismo lugar. La diferencia con la erosión, por ejemplo, es que la erosión necesita de movimiento, como el agua y el aire, mientras que la meteorización no la necesita. Vamos a ver los literales que tenemos, que es meteorización física, meteorización química y meteorización biológica. Los conceptos que tenemos en el lado derecho. El primero nos dice que se produce cuando las rocas están expuestas a factores de cambios de presión, de temperatura o cambios en el estado del agua. Cuando nos referimos a cambios de presión, de temperatura o de estados del agua, estamos hablando de algo físico, de una degradación física de la roca por factores externos. Eso quiere decir que esto se refiere a la meteorización física. Entonces tenemos aquí A1. Ya con esto podemos sacar en claro con las respuestas que es la única que tiene estas respuestas. Es literal A. Literal A que nos dice A1, las demás no tienen el A1. Con esto ya tenemos la respuesta del ejercicio, pero vamos a seguir analizando los conceptos. 2. Se produce debido a la acción de algunos seres vivos. Esta es la clave, seres vivos, estamos hablando de biología. Ya con esto podemos decir que es la opción C. Dice que contribuye a la alteración de las rocas. A partir de estas alteraciones se pueden llevarse a cabo fenómenos físicos o químicos que terminan el proceso de meteorización. Esto quiere decir, por ejemplo, en las veredas de las calles, los árboles con sus raíces producen una meteorización biológica ya que rompen la roca que está por debajo, o las veredas, y eso también sucede en la naturaleza. Las plantas pueden hacer que se produzca una meteorización debido a la fuerza de sus raíces. Esto se le llama meteorización biológica. Y el tercero nos dice, se produce cuando se dan fenómenos como la oxidación y la acción de algunos ácidos. Con esto ya nos está hablando de algo químico. Nos está hablando de la meteorización química. Este es el 2 y este es el 3. Ahora vamos a ver qué más tiene la meteorización física, porque esto es algo que en el examen de ser bachiller toman. Lo que nos dice la meteorización física es que tiene diferentes ramas: la descompresión, la termoclastia, la gelifracción y la haloclastia. La descompresión nos dice que es el fraccionamiento de las rocas por cambios en la presión, que es lo que teníamos en el ejemplo anterior, que la presión produce la descompresión de las rocas y vemos la ruptura de las rocas en varios lugares debido a la presión entre ellas. La termoclastia. La termoclastia dice que se da por el cambio brusco de temperatura, la diferencia de la temperatura de la rica y el medio en el que se encuentra. Normalmente cuando está en un lugar frío, por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo del piso, un lugar frío, se produce la dilatación de las moléculas, pero cuando hay un cambio brusco de temperatura a un lugar frío, entonces tenemos que las moléculas se unen muy rápidamente y eso puede producir la ruptura de diferentes partes de ese objeto especificado. Ahora vamos a ver la gelifracción. Dice que es el rompimiento de las piedras por acción del congelamiento del agua. El agua aumenta 9% su volumen al solidificarse. Eso está claro. Por ejemplo, las rocas tienen conductos muy pequeños dentro de ella en la que puede entrar agua debido a las lluvias. Aquí podemos ver esta roca y aquí tenemos hielo. El hielo al convertirse de agua a hielo aumenta un 9% su volumen, lo que hace que la roca tenga la meteorización debido a ese aumento del volumen del agua luego de solidificarse. Ahora vamos a ver la haloclastia. Dice que es producida por sales dentro del agua. Dichas sales llegan disueltas en agua y aumentan su volumen al cristalizarse.
Es parecido al anterior, pero esto se produce cuando hay un aumento en la temperatura, porque el agua que tiene dentro sales llega a las rocas y entonces al producir calor, estas sales dentro del agua se cristalizan y aumentan el volumen y hace que se produzca la meteorización de estas rocas, como podemos ver en este ejemplo. Y bueno, esta ha sido la explicación de la meteorización física, cosa que nos va a servir en las preguntas del examen Ser Bachiller, como vimos en el ejemplo anterior. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias, hasta la próxima.